a los Academy. Todos ya venimos, ¿sí? Uno por primera vez, ¿no? Sí. Bueno, para si no me conoce, mi nombre es Leonardo Sepúlveda, yo soy administrador de empresas, trabajo pues con Google AdWords hace pues, algún tiempo y mi pasión pues más que Google AdWords, a pesar de que lo manejo, es Google Analytics. Y en eso pues he venido como todo este año haciendo bastante fuerza pues acá en Medellín, tratando de que le encontremos una forma práctica de aplicar todos estos datos y todas estas digamos, opciones que nos da la herramienta pues, para nosotros, para nuestros clientes. Por ser administrador de empresas, pues me apasionan también los modelos de negocios, la creación de modelos de negocios y últimamente, aparte de Analytics, me he enfocado mucho como pensar en modelos de negocios rentables para agencias, ya que pues, gracias a toda esta experiencia que hemos tenido en los Academy, uno empieza a conocer muchas agencias y empezamos a ver como algunos problemas que son generalizados pues, casi para todos. Entonces, pues personalmente trabajo mucho como en este tipo de modelos y aquí vamos a ver algunos casos pues, prácticos que trascienden un poco más lo técnico. Realmente hoy, pues personalmente voy a darles dos charlas, que es esta de enriquecer la relación con el cliente, y la siguiente que vamos a ver después del break, que es cómo vamos a cambiar el modelo, de pasar de hablar de CPC, de CPA, incluso del ROI, o sea, cosas como que hemos trabajado y que hemos pensado, que son como la base de todo y que ahí debemos partir. Esto nos vamos a dar cuenta que esto va tan rápido que es lo que nosotros nos vimos hace como 2 meses casi y hablábamos como que eso era el top, y el top no es ese. O sea, en 2 meses esto se cambia totalmente y ahora estamos hablando de enfocarnos en la rentabilidad, no solo en la rentabilidad, sino pues, netamente en las ganancias. Entonces, manejar como todo tipo de estrategias para basarnos en las ganancias para los clientes y pensar en que lo técnico ya lo debemos tener garantizado. O sea, aquí ya estamos en el 5.º nivel, ya todos debemos como conocer las bases técnicas, tanto de AdWords como de Analytics. Hoy cerramos como también un ciclo con la introducción que nos ha dado Julián, pues que ha sido bastante buena sobre móviles, como que ya vamos un poquito más actualizados, pero en lo técnico no vamos a hablar mucho hoy. Vamos a hablar es de cómo vamos a llevar eso a lo práctico y cómo vamos a hacer, sobre todo, que esto sea rentable para nosotros, ¿cierto? Para que las agencias pues crezcan, los que ya son grandes pues crezcan más y los que todavía estamos chiquitos pues empezar a que no vamos. Grandes no solo pues como números de clientes, sino grandes en que seamos agencias realmente rentables. En eso nos vamos a enfocar pues hoy y en la tarde vamos a, si ustedes vieron la agenda, vamos a trabajar un reto, esto va a estar bien interesante, vamos a hacer unos equipos al azar y vamos a trabajar en una estrategia digital real para un cliente y pues vamos a tener premios al final, pero el premio, pues el mejor premio va a ser como el aprendizaje. Ya lo tuvimos en Cali la semana pasada y pues fue algo bien interesante. Entonces, pero yo sé que aquí va a ser también muy buena esta actividad. Entonces, de enriquecer la relación con el cliente, ya hablamos un poco, digamos, en la vez pasada. Yo he sido muy repetitivo en esto de la analítica, pues, porque aparte de que me apasiona, lo veo realmente como un negocio y pues, personalmente me está funcionando como un muy buen negocio. Y básicamente aquí tenemos un mensaje, que no puedes gestionar lo que no puedes medir. Hemos tenido muchos otros mensajes acerca de la analítica y ese es un mensaje nuevo como que les queremos entregar, que si queremos gestionar algo, pues debemos haberlo medido, ¿no? Porque si no, pues vamos incluso a estar dando círculos, no vamos a saber cómo de dónde partimos ni para dónde vamos. Entonces aquí tenemos como un hilo conductor que nos va a llevar por esta presentación, que es no puedes gestionar lo que no puedes medir. Entonces, tenemos como este matrimonio poderoso que es Google Analytics y Google AdWords. Entonces ya sabemos Google AdWords, pues, todas las opciones que tiene, viene caminando pues, bastante bien hace muchos años, pero Google Analytics que va pues, personalmente creo que va más acelerada, sobre todo aquí pues, en esta región, porque hay cosas que en AdWords ya se están volviendo como del día a día, del común, hay muchas agencias que lo estamos haciendo, pues realmente ahí es donde vamos a poder empezar a marcar la diferencia en medir datos y más que medir datos en obtener acciones a partir de esos datos.
Yo ahora voy a hacer algo pues un poco también personal en esta presentación, si nos alcanza el tiempo, de mostrarles como por encima o de pronto un poquito a profundidad, pues no mucho porque pues, realmente mucha información, mostrarles un análisis real pues que se le hace a un cliente. Entonces estamos hablando de un informe de 21 PDFs y cada uno como con unas tendencias y unos insights de lo que hablamos la vez pasada, y vamos a ver cómo se sacan como pequeñas acciones de ahí, como para que ustedes vean los que no lo están haciendo, como una forma en que eso puede llevarse a un entorno real. Eso es un caso real pues, de un cliente nuestro. Entonces, la mayoría de los sitios web, ustedes saben que quienes no conocen el Tag Assistant, la extensión para Google Chrome, ¿no la conocen? ¿Todos la conocen? Listo. Entonces ya saben que con Google Tag Assistant podemos mirar como el estado de las implementaciones de Google Analytics, ¿cierto? Y pues de cualquier otro tag, incluso que no sean de Google. Entonces, la mayoría de los sitios web no tienen una solución de análisis, o tienen una solución de análisis sin configurar, o tienen una solución de análisis complicada e inútil. Yo algunas veces lo he hecho y me da un poco de pena confesarlo, porque he hecho clics en anuncios pues, que no me interesan, pero simplemente hago clic en anuncios para mirar dónde aterriza y mirar si tienen analítica, qué están haciendo. Entonces yo me quedo aterrado porque hago clics en anuncios de grandes marcas, pero digamos marcas top, y llego a unos landing pues, bastante interesantes, pero en muchos casos me he encontrado que no tiene analytics. Lo busco por el código, busco si tiene algo externo, busco si está cargando de otra forma y realmente no lo tiene pues configurado. Incluso hay otras herramientas como WASP, que es de Cardinal Path, es WASP, que esa también se la recomiendo, que es para hacer como una medición un poco más a fondo de la configuración de Analytics. Ahí ya vamos a mirar el tracking de eventos y realmente como más a fondo esa configuración. WASP, y es una extensión de Chrome y la creó Cardinal Path. Para los que no sepan, Cardinal Path es una gran empresa de analítica web y de gestión pues, de cuentas, y es la que, digamos, de alguna forma nos tiene a Julián y a mí aquí también como parados ante ustedes, porque es como la que tiene el partnership con Google para hacer los Partner Academy y los que generan los contenidos. Es una gran compañía también de los Estados Unidos. Para que la tengan como al ladito de Wireshark, que es la que les dijo Julián, esas dos compañías son realmente unos casos de éxito globales y que tienen que ver con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Qué, perdón? Cardinal Path. P-A-T-H. Cardinal Path. Okay. Entonces, aquí tenemos que la mayoría de los sitios web no tienen una solución de análisis, bueno, tienen solución de análisis sin configurar o tienen una solución de análisis complicada e inútil. Entonces, ¿a qué es igual esto? Entonces, no es solo como entrar y como criticar que es que las grandes marcas no tienen esa solución, sino es una oportunidad. Incluso más allá de analizar esto, podríamos entrar a mirar qué agencia está haciendo esa campaña, decirle, mire, es que yo puedo ofrecer estos servicios, porque no nos complementamos, realmente pueden haber muchas oportunidades. Esa es una de las que se me ocurre, pero pueden haber muchas otras. No sé si recuerdan, esto lo vimos en el nivel pasado, que es como un círculo virtuoso de cómo podemos incluir la analítica en los servicios. Entonces, auditoría y estrategia, entonces vamos a acercarnos con una auditoría. Yo les contaba también un caso de cómo a través de la analítica uno puede cerrar negocios diferentes a una propuesta comercial, donde podemos decirle a un cliente tiene 3 propuestas comerciales, pero nosotros le decimos que simplemente denme acceso a sus datos. Yo le hago una auditoría de Google Analytics, le digo usted dónde está parado, le digo para dónde va, y eso es para mí, pues creo que es una propuesta mucho más fuerte que una propuesta comercial. Entonces el cliente tiene 3, 4, 5 propuestas comerciales y un análisis que le dice dónde está y para dónde va y que con nosotros puede llegar más lejos. Entonces ya después de eso puede llegar la propuesta comercial y vamos a hacer negocios más fácil. O sea, marcar la diferencia. Después de eso, la implementación y la personalización, lo que yo también les hablaba en un comienzo de que Analytics tiene como un funcionamiento básico, pero hay unos niveles de personalización bien interesantes. Crear segmentos, ya listas de marketing, filtros, dimensiones personalizadas, o sea, cualquier tipo de personalización que se nos ocurra, la podemos hacer en Analytics. Luego, los análisis y los insights, ¿cierto?
¿Alguien me puede recordar qué es un insight de los datos? Con base en lo que tú, pues, un montón de data que tú tienes que aprender a unirla y a mirar qué puedes sacar de ahí para tener una idea, una solución. Listo, muy bien. Entonces, básicamente es eso, como unas, no es una tendencia, hay como algo errado, que algunas personas dicen, no, insight es una tendencia, no es una tendencia, es más como, el insight es eso que nos, ¿cómo es que es? Ana María que nos dice, o sea, realmente analizamos esos datos y realmente nosotros lo que obtenemos es como, casi como unas visiones, ¿cierto? Como una visión, no es algo pues como mágico ni nada de eso, sino que es casi como visionar eso, o sea, visionar qué es lo que está pasando a través, o sea, detrás de esos datos. Eso es un insight. Y cuando nuestros insights se vuelven poderosos, o sea, empiezan a ser cada vez más poderosos, vamos a encontrar que nos entregan un resto de material para usar en nuestras campañas, no solo de AdWords, sino social, SEO, pues cualquier campaña que nosotros estamos haciendo o esfuerzo en digital. Entonces Google Analytics, pues obviamente no es solamente para AdWords, puede ser otro SEM, si estamos haciendo Bing Ads, si estamos haciendo Ads en Yahoo, social, email, local. SEO, pues en SEO está, ya sabemos que es un poco reducido por lo del not provided, pero pues todavía se pueden hacer cosas en SEO en Google Analytics. De pronto no al nivel de saber qué keywords se están usando, pero sí hay otras cosas que podemos hacer. Y si lo mezclamos con Webmaster Tools, pues mucho más. Reporting, de esto también vimos bastante en la sesión pasada, todas las formas, los colores, hemos dicho, cualquier tipo de informe que podemos hacer en Analytics y cómo podemos sacar de allí pues, precisamente los insights para nuestros clientes. Entonces, acá hablamos como detectar un poco qué informe le interesa a qué persona, qué informe le interesa al gerente, qué informe le interesa a los directores, qué informe le interesa a los analistas del sitio. Y aquí vamos a empezar a trascender un poco los informes técnicos. En el reto vamos a tener, digamos, como una oportunidad para aplicar esto. En el reto, les adelanto un poquito, vamos a hablar de 4 cosas, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo que llaman comúnmente DOFA, y vamos a mirar cómo se lleva ese término como de la administración a la parte digital. Entonces, básicamente es tratar un poco de trascender los informes meramente técnicos para empezar a permear un poco como el core business de las empresas. Para los que quieran certificarse en Analytics como agencias, no como personas, les cuento que ese es como la base para medir la agencia, para certificarla. No tanto la parte técnica, o sea, la parte técnica, como les decía ahora, ya debe estar garantizada, ya todos sabemos de qué estamos hablando aquí en términos técnicos. ¿Cómo avanzamos? Pues con la práctica, con más clientes, con mucho estudio. Pero cuando van a calificar una agencia, para decirle certificado o no en Analytics, pues nuestro partner en Analytics, van a empezar a mirar es qué tanto permean esas implementaciones técnicas y ese día a día que usted está generando el negocio. Entonces básicamente llegamos a eso, a hablar de negocios, y por eso esa es como la nueva invitación que les hago hoy, a que pensemos en negocios, no solamente en negocios de nuestra agencia, sino en negocio para clientes. Si somos o no negocios, negocio para nuestros clientes. Desafortunadamente muchas veces nos convertimos en una carga o en un costo o en un gasto para el cliente y no en un eje que genere rentabilidad. Y me incluyo, por eso digo nos convertimos, pero la idea es como evolucionar esto y pues que la relación sea cada vez más positiva. Entonces estos pues, son unos tipos de informes, y ahora, como les digo, en la tarde vamos a ver más práctico, una forma más práctica. Informes para el director, entonces las conversiones, el ratio de conversión, costo por conversión, ingresos, ROI, simplemente son unas formas de verlos. Informes para el analista. Entonces aquí realmente vemos que hay muchas formas de hacer informes. ¿Alguien de ustedes está usando ahora los eventos de Intelligence, de Analytics? ¿No? ¿Ninguno? Te recomiendo que lo busquen y lo empiecen a usar, que es como hacer cambios
de acuerdo a lo que esté pasando previamente, y eso se puede convertir en un informe y enviarse automáticamente. Entonces, es una de las opciones que tenemos para hacer informes. Está el informe manual, están los informes que podemos hacer con el API Analytics, informes que podemos llevar a Excel y tener todos nuestros propios dashboards, informes que podemos hacer con Google Drive, pero también les hago una invitación, o sea, hay como una forma, entre comillas, compleja de hacerlo, pero también hay otras formas fáciles que se nos pasan por alto. Hay muchas herramientas pues, comerciales que están creadas para que nosotros generemos nuestros informes, pero yo lo escuchaba, no recuerdo el nombre, pero era alguien de Argentina, y incluso habían hecho como una caricatura. Entonces decía, tú necesitas una plataforma que te genere informes, que no sé qué, y eso, mejor dicho, hacían un argumento de ventas tremendo, pero hasta donde, sin haber, digamos, exprimido como el máximo de la plataforma pues, básica, que es Google AdWords y Google Analytics, vamos a empezar a meternos en informes más complejos. Ustedes saben que desde Analytics podemos generar muchos informes automatizados, programarlos que nos lleguen diarios, semanales, mensuales, trabajar segmentos personalizados, cualquier tipo de combinaciones las podemos hacer desde Analytics sin necesidad de otra plataforma. Igual desde Google AdWords, cuando nosotros automatizamos procesos, incluso no hay que llegar tan al nivel de scripts, sino hay cosas muy sencillas como la automatización de pujas y otras cosas, otras funcionalidades que están allí y que no las usamos y a veces nos empezamos a plantear panoramas mucho más complejos sin haber como exprimido lo básico. Entonces la invitación es esa. ¿Quiénes de ustedes tienen programados informes en Analytics para que lleguen automáticamente a sus clientes? Pocos, ok. Entonces esa es la invitación también. Esa herramienta está allí está, no vale más, no es con Analytics Premium, no, o sea, allí está, es gratis y es súper poderoso. O sea, podemos tener cualquier tipo de segmentos, cualquier tipo de filtro, cualquier tipo de informe que se nos ocurra y decirle, mire, envíeme esto diario, envíeme esto semanal, envíemelo mensual, envíemelo si pasa tal cosa, envíemelo si pasa otra cosa. Entonces, miren que no es complejo, es hacer una implementación inicial, no es sentarse porque puede pensarse que es algo como aburrido, que entonces que tengo que sentarme hacer informes, que tengo que ponerme a hacer 3 reuniones semanales con el cliente. No, simplemente uno no puede programar unos informes semanales o mensuales y al final del mes hacer pues una reunión muy ejecutiva de 1 hora y hacer el análisis de todos esos informes y entregarlos. Entonces es como la invitación también a que exprimamos un poco más la herramienta en ese aspecto. Para demanda y automatización, pues sabemos que hay unas opciones para Google Drive, también con el API podemos conectarlo con Excel y haz que las reuniones ocurran. Entonces, acá hay una pregunta. Cuando uno, digamos que se sienta con un cliente potencial, y uno le dice, bueno, usted tiene una agencia Zen, una agencia que le hace AdWords, entonces hay una respuesta que sería el peor escenario de todos y sería la forma de saber si el cliente está descuidado o no. Entonces no es tanto como para pensar, para medir otras agencias, sino también para que nos midamos nosotros mismos. Si ustedes hoy piensan que alguno de sus clientes va a responder esto, yo los invito a que se sientan culpables y a que vayan a trabajar un poco en eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si él dice, sí, ellos nos envían un informe y una factura cada mes, no estoy exactamente seguro de lo que hacen. Entonces eso nos pasa mucho y en eso fallamos mucho. El cliente necesita saber qué es lo que hacemos, porque una cosa es que confíe en nosotros y otra cosa es que nosotros, digamos, como que aprovechemos un poco esa confianza. Puede que no sea pues descaradamente, pero si sea por acción u omisión, estamos cometiendo un error, ¿cierto? O sea, el cliente necesita saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso es no solamente para beneficio de él, sino para beneficio de nosotros como agencias, para crecer cada vez más. Escalar. Entonces es también como una posición que tengo personal, que no es tanto ir por los 8.000 clientes, sino, bueno, tengo 10 clientes, pero tengo 10 clientes extremadamente contentos. Están muy contentos, les estoy haciendo, mejor dicho, todo lo que puedo hacer y llegará el día en que tengo 100, 200, 300, o puede que me quede con los 10, pero hasta mi agencia es rentable y estoy haciendo que esos 10 que invertían $1.000 al mes, ahora cada uno me invierta $50.000, por decir algo. Entonces es eso, o sea, no es como una carrera desenfrenada al que crezca más,
sino realmente es ahora que estamos en el momento, que estamos creciendo, incluso las agencias que son grandes tienen mucho camino por delante. Entonces, si esa primera etapa de crecimiento se hace responsablemente, se hace pensando realmente en el negocio, pues vamos a ser mucho más escalables a futuro, sin necesidad como de correr tanto y de saltar unos pasos que son importantes pues, para nosotros, porque esos pasos pues, después nos van a pesar bastante como negocio. Bueno, aquí vamos a hablar algo de servicios complementarios, pero quiero entrar un poquito en la práctica con un informe del que les hablaba. Tenemos 20 minutos. Aquí está pues un poco plano, pero realmente esto está acompañado de unos PDF, como les decía, de 21 PDFs, donde tenemos un diagnóstico inicial de un cliente, qué está pasando con su sitio, qué está pasando con sus campañas, y les voy a mostrar un poco como de qué se trata. Entonces es empezar desde lo más básico, que aquí estamos viendo público, ¿cierto? Visión general del público. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Importante reducción del 62% en rebote. Ya sabemos que el rebote no podría ser un KPI importante, pero realmente es algo pues interesante visualizar que hubo un menos 62% de rebote de un mes con respecto a otro, ¿cierto? Y las sesiones aumentaron un 23%, es decir, tenemos más tráfico. Y el porcentaje de nuevas sesiones tuvo una leve caída, pero esto no debe preocupar ya que los visitantes recurrentes aumentaron. De mantenerse esta tendencia estaríamos ante un buen indicador relativo al nivel de engagement del sitio, estaremos monitoreando este ítem constantemente. Entonces miren que algo tan básico como el público, ¿cierto? Uno dice pestaña público en Analytics, entonces ¿qué es un insight? Esto podría ser un insight, y además de eso le decimos al cliente vamos a estarlo monitoreando constantemente. 2. Nivel de engagement. Entonces ¿qué es nivel de engagement? Es un segmento personalizado que creamos donde cogemos todo ese filtro, todos esos miles de usuarios que tenemos en nuestro sitio y le decimos, muéstreme, esto lo vimos la vez pasada aquí, un ejemplo, muéstreme solamente los usuarios que tuvieron 3 páginas por sesión y que la sesión duró por lo menos 180 segundos o 3 minutos. Entonces, es importante trascender el informe de público general y enterarnos y adentrarnos en segmentos que resultan llamativos y sobre todo útiles. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Comparamos un mes versus el otro mes y vimos que ese segmento tuvo un aumento del 32.65%, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos con ese segmento? Con ese segmento mostramos una acción. Entonces, ¿qué hicimos? Se ha creado una lista desde Google Analytics, ¿cierto? Se ha creado una audiencia y esa lista de remarketing se importó en la cuenta de AdWords del cliente y le sugerimos que hiciera una campaña de remarketing únicamente para ese segmento con una oferta bien agresiva de CPC o de CPA. Entonces, si está teniendo un CPC, está ofreciendo 1.000 pesos, entonces sin miedo ofrezca 4.000 pesos o 3.000 pesos, porque realmente estamos basándonos en un segmento que es bien interesante y que ha tenido un alto nivel de engagement, porque estamos hablando de 3 minutos por sesión y de mínimo 3 páginas por sesión. Entonces miren que es una forma de coger un segmento, de coger algo como meramente técnico, pero llevarlo a una acción ¿qué? Una acción SEM o una acción Google AdWords. Conversiones, aquí estamos hablando de que social tiene problemas, entonces si nosotros no le mostramos esto al cliente, le decimos que social tiene problemas, no iría a revisar, bueno, qué está pasando, o a hablar con los community, va a mirar qué está pasando, porque aquí realmente tuvo solamente 9 conversiones. Tráfico con búsqueda, entonces habilitamos la búsqueda en el sitio, el informe de búsqueda en el sitio, y vimos que la gente ha buscado un 27,28% más, observamos como el porcentaje de rebote ha disminuido un 61,72% y las páginas por sesión han aumentado un 47,36%, es decir, cuando nosotros activamos la búsqueda en el sitio, lo que hicimos fue generar un aumento en las páginas por sesión que se visualizaban. Aquí hay otra cosa sobre búsqueda en el sitio general, bueno, comparación de demográficos, estamos hablando, acá hay como un insight también, estamos observando un aumento de 104,86% en el tráfico que viene desde ese segmento. Entonces, cuando nosotros llevamos ese tráfico que viene desde ese segmento y vemos que ese hace parte del target de la marca, o sea, realmente ellos tienen un target que va por esa edad, entonces ahí vamos a empezar a definir como unos KPIs bien interesantes y decir, bueno, vamos a hacer crecer más ese segmento, o vamos a hacer que ese segmento convierta más, vamos a hacer que ese segmento compre más, se quede en el sitio, comparta, vea videos, bueno, cualquier acción que se nos ocurra,
basados en ese segmento demográfico. Tráfico de AdWords público, entonces buen desempeño en cuanto a porcentaje de rebote se presenta también en el tráfico de AdWords, bueno, buenos crecimientos, listo. Sesiones sin rebote, entonces vamos a pensar ¿qué de diferente tienen las personas que rebotan versus las personas que no rebotan en el sitio? Entonces estamos viendo acá, se presenta este informe que si bien no es el eje principal de este, muestra un comportamiento importante, como por ejemplo un crecimiento de un 72% de las sesiones sin rebote y un crecimiento del 92.58% en el número de páginas vistas de las personas que no han rebotado en el sitio. Análisis nuevos versus recurrentes, observamos casi el 70% de las conversiones son generadas por los nuevos visitantes y que el número de conversiones generadas por los usuarios recurrentes tuvo un aumento del 25%. Una estrategia de remarketing usando segmentos como los anteriormente mencionados puede ayudar a mejorar este crecimiento, es decir, usando esa lista de remarketing de engagement que creamos antes. Análisis de dispositivos, esto conecta mucho con lo que nos hablaba Julián ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para, aparte de tener una gráfica de dispositivos y ver los numeritos, cómo hacemos para tener un insight de allí? Entonces dice, se observa un crecimiento del 32.11% en las conversiones desde dispositivos móviles y un 20.79% en el tráfico desde tablets. Asimismo, un crecimiento sustancial del 44.71% en el tráfico desde dispositivos móviles. Es necesario entonces monitorear constantemente el rendimiento del sitio web en estos dispositivos y estar atentos a cambios como los presentados aquí. En Google AdWords se puede hacer énfasis en campañas para móviles, es decir, estamos viendo que el sitio web está teniendo un buen rendimiento, y no solamente un buen rendimiento hoy, sino que ha tenido un crecimiento sustancial con respecto al mismo periodo anterior. Que vamos a decir, bueno, estamos como listos ya para móviles, el cliente había acabado de hacer unas optimizaciones en su sitio, entonces le estamos diciendo, mire, valió la pena la inversión que hizo en la optimización para móviles, crecieron las conversiones desde ese tipo de dispositivos. Informe general de AdWords, un crecimiento del 172.38% en consecución de objetivos a través de la campaña tal. Contrastando con un movimiento negativo de la campaña tal, la cual tuvo para el periodo anterior 28 conversiones y ahora no ha aportado ninguno. Es decir, vamos a detectar esos crecimientos más, digamos, llamativos que se están dando en el sitio web, en los datos que tenemos del sitio web. En mi primer evento que tuve en Cali, como ni al minuto de empezar, hubo una persona que no sé si está de mal genio que me dijo algo parecido, como que Analytics como que no era preciso, como que, bueno, como que eso que va con nosotros y eso no es preciso, o sea, casi ni me dejó pues empezar. Entonces, después de contar hasta 10, yo le dije, o sea, Analytics no es una herramienta de precisión, o sea, no son 13, no sé cuántos visitantes a las 3 de la tarde con cuántas milésimas de segundo, no, o sea, realmente eso no nos interesa. Analytics es una herramienta realmente de tendencias, de encontrar tendencias, de leer datos y de mirar como los movimientos que hay con esos datos pues para generar nuestros insights. Entonces, gracias a eso podemos llegar a informes como estos, ¿cierto? Entonces, eso es. No, disculpame, es que se generan unas campañas, no entiendo bien el concepto que quieres definir ahí. Listo, en este informe general de campaña es simplemente como una visión general de cómo rindieron las campañas en términos de conversiones. Entonces se observa un crecimiento del 172% en consecución de objetivos a través del tráfico desde Google AdWords. La campaña tal, o sea, yo le puse pues X porque es del cliente, ahí está el nombre del cliente. Entonces, la campaña tal ha tenido un crecimiento del 707% en conversiones, o sea, el periodo que analizamos versus el anterior tuvo un crecimiento del 700% de esa campaña. Y contrastó con otra campaña que en ese mismo periodo versus el anterior no aportó ninguna campaña, pasó de 28 conversiones a 0 conversiones. Entonces ya uno le dice a la agencia que está haciendo AdWords, mire, revise esta campaña y esta está rindiendo bien y mire como que puede tomar elementos de una para llevar a la otra. Entonces son como acciones pues específicas. Árbol de clic CTR, pues no se les puede mostrar en imagen porque hay pues igual también está el nombre del cliente, pero les recomiendo que por favor vayan a Google Analytics y en la parte izquierda, en campañas en AdWords, hay algo que está en beta y se llama árbol de clics. Se llama árbol de datos o árbol, dice árbol. Realmente aquí se llama clics pues porque yo le dije que me usaba clics versus CTR, pero son unas imágenes bien interesantes que nos muestra, nos está mostrando Google Analytics ahora.
Entonces ahí tenemos esos dos análisis de contrastar clic versus CTR y objetivos porcentaje de conversiones. Aquí tenemos un análisis de objetivos, un análisis general, y aquí empezamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces, mira, los embudos multicanal, entonces tenemos un informe general de embudos multicanal, observamos que el 24,44% de las conversiones se dieron por contribución. Entonces, si ese 24% de las conversiones se dieron por contribución, vamos a tener que atribuir a cada uno de los canales cuál es el valor que está generando, ¿cierto? Observamos multicanal. Entonces aquí estamos adentrándonos un poquito más en un embudo multicanal. Observamos en este informe que los dos principales canales que generan conversiones en el sitio web son búsqueda orgánica con el 70,81% y búsqueda de pago con 22%. Muy de cerca directo son 19%, pero hay una anotación. Si sumamos el 4,12% en la red de display que tenemos aparte, entonces obtenemos un volumen de conversiones proveniente de AdWords de aproximadamente el 27%. Entonces ahí de eso se va para otra tabla que tenemos en Google Drive, donde tenemos los KPIs, entonces número de conversiones a través de Google AdWords. Entonces crecimiento del 27%, vamos a mirar en diciembre cuánto crecen a través de Google AdWords y cómo se va a seguir disputando el segundo puesto con el primer puesto, que es orgánico, directo. Así, orgánico, tercero directo. Conversiones por contribución, fuente medio. Aquí estamos viendo un crecimiento del 14% en conversiones por contribución. Bueno, rutas de conversión general. Este es el que veíamos la vez pasada, que es cuántos pasos le llevan a un usuario para llegar a una conversión.